Buenas tardes. Vamos a ver la clase número 6 que se llama Historia del Derecho. Bueno, como contenido tenemos la definición. La historia del derecho estudia la evolución de las normas jurídicas y de las instituciones legales a lo largo del tiempo. La historia del derecho se va a ocupar de la historia de la formulación, de la aplicación y comentarios del derecho y la historia de las instituciones sociales reguladas por él. La historia del derecho se va a integrar del mundo del derecho, obtenida de los textos jurídicos y la historia de las instituciones, bien sean públicas o privadas. La naturaleza propia de la historia del derecho como disciplina hace que haya de situarse entre otras dos ramas del saber, como son la historia y el derecho. Bueno, aquí es necesario conocer el concepto de historia, ya que ya conocemos el concepto de derecho. La historia viene a ser entonces una narración de los sucesos del pasado, generalmente los de la humanidad, aunque también puede que no esté centrado en el humano. Hay quien más breve y concisamente afirma que la historia es el conocimiento del pasado humano. Para conocer el presente o entender el presente de cualquier cosa, tenemos que saber su pasado, tenemos que conocer su pasado. E igualmente, para prever un futuro o esperar un futuro, tenemos también que conocer el pasado. Entonces, ya sabemos lo que es el derecho, lo volvemos a repetir, conjunto de normas y principios que rigen la sociedad buscando la justicia y el orden, y además que regulan la conducta humana. Todo esto a través del poder coercitivo del Estado, entendido como ente y no como entidad federativa. Esta pues disciplina de historia del derecho se imparte comúnmente en las facultades de derecho, ¿verdad? Y en las carreras de derecho como esta. Bueno, como una especificación material, existe una unanimidad al momento de expresar esta con claridad. Principalmente se dice que la norma moral queda excluida. En lo referido a los usos sociales existe mayor desacuerdo, pese a que la mayor parte de la historiografía jurídica toma su base en la distinción realizada por Ortega y Gasset en sus conceptos de fuertes y débiles. Por otro lado, también se ha intentado establecer la frontera de la norma jurídica basándose en su coactividad. Sin embargo, es un planteamiento que no acaba de resolver el problema, pues excluiría de la historia del derecho a campos jurídicos tan evidentes como el derecho internacional, por no existir una fuerza coactiva válida para restablecer la juridicidad. Tradicionalmente se ha hecho la distinción entre historia del derecho interna y externa. De esta manera, el objeto habitual de la historia del derecho de cada país suele ser el mundo jurídico de ámbito nacional, ¿verdad? No obstante, también se ha pretendido realizar una historia universal del derecho. En este sentido, el primer intento sólido de elaborar una historia internacional del derecho fue realizado por el autor Mites en su libro de El derecho imperial y popular en las provincias orientales del Imperio Romano. En esta clase específicamente vamos a estudiar el derecho externo y el derecho interno, la historia. ¿Por qué? Porque para conocer nuestro derecho interno, como no fuimos la primera civilización, tenemos que conocer el derecho externo. Es de ahí que viene la importancia para comprender cómo y por qué se han desarrollado las leyes que nos van a ayudar a interpretar y aplicar mejor el derecho contemporáneo. Como introducción, es esencial para entender el contexto y las razones detrás de las leyes actuales. Ahí se me fue una L. Analizar el pasado nos va a permitir ver cómo las sociedades han resuelto conflictos y organizado sus sistemas legales. E igual forma, conocer el pasado nos va a permitir cambiar esas leyes para una mejor aplicación y una mejor búsqueda de justicia, que al fin de cuentas viene a ser el fin del derecho. Vamos a ver las civilizaciones antiguas.
Hablemos de Mesopotamia. ¿Alguien tiene idea de lo que es Mesopotamia? Bueno, pues Mesopotamia era el nombre por el cual se le conocía a la región histórica del Oriente Próximo. Esta está ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, unos ríos muy importantes, debían haberlos escuchado en sus clases de civismo o de historia, de hecho en la primaria y secundaria, incluso en bachiller. Em, Dentro de Mesopotamia, pues se crea lo que es el Código de Hammurabi. Este código viene a ser uno de los conjuntos de leyes más antiguos que se han encontrado y uno de los ejemplares mejor conservados de este tipo de documentos creados en la antigua Mesopotamia. Va a representar un desarrollado concepto de igualdad entre los habitantes de Mesopotamia y se basa en la aplicación de la ley del Tailón. ¿Qué es la ley del Tailón? Bueno, la ley del Tailón o la pena del tailón es la denominación tradicional de un principio jurídico de justicia retributiva, en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido, obteniéndose la reciprocidad. Es decir, es el famoso ojo por ojo, diente por diente. Esta misma ley es también uno de los más tempranos ejemplos del principio de presunción de inocencia, pues sugiere que el acusado o el acusador tienen la oportunidad de ofrecer pruebas. El Código de Hammurabi fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Babilonia Hammurabi, de ahí viene su nombre, el Código de Hammurabi, donde unificaba los códigos existentes en las ciudades del Imperio Babilónico. Actualmente está conservado en el Museo del Louvre de París. Este código está tallado en piedra, eh, miden más o menos 1 metro, 90 centímetros de alto, es una piedra negra, ahí está tallando el código, ahí está tallado el código. El código de Hammurabi, pues ya hablamos que fue el rey de Babilonia el que lo puso. Él había ordenado que se colocara una estatua en la plaza de cada ciudad para que todo el pueblo conociera quién era el rey y cuáles eran los castigos. Para lo cual el cuerpo de la ley se expresa en lenguaje oscuro. Del pueblo comienza en la partícula sí, describe la conducta delictiva y luego indica el castigo correspondiente. Es decir, si hago esto, pasa esto. Una de sus leyes establece precisamente la ley del tailón. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Está redactado en primera persona y relata cómo los dioses eligen a Hammurabi para que ilumine el país y asegure el bienestar de la gente. Se puede interpretar también como una gran maniobra de propaganda política, porque también iba expresando que se diera a conocer quién era el rey, y un ensalzamiento precisamente al rey, ya que aunque las leyes estaban fijadas, no se cumplían de manera sistemática, por ejemplo, en el caso de las ejecuciones o de los precios. Ahora vamos a ver a Egipto. Bueno, la ley del antiguo Egipto. Como sabemos, la cultura del antiguo Egipto floreció gracias a la adhesión a la tradición y su sistema jurídico siguió este paradigma. En Egipto, aproximadamente entre el 6000 o 3150 antes de Cristo, ya existían las leyes básicas y prescripciones jurídicas que continuarían desarrollándose hasta la anexión de Egipto a Roma en el año 30 antes de Cristo. La ley egipcia se basaba en el valor cultural central de la armonía, que había sido instituida al principio de los tiempos por los dioses. Para estar en paz con uno mismo, con la comunidad y con los dioses, bastaba con llevar una vida de consideración, atención y equilibrio de acuerdo con la armonía. Los humanos, pues sin embargo, no siempre eran considerados o conscientes, como ya lo sabemos, y la historia ilustra bien lo mal que mantienen el equilibrio. Por eso es que se crearon las leyes para animar a la gente a seguir el camino deseado, el de la paz y la armonía. Dado que la ley se basaba en un principio divino tan simple y como parecía claro que la adhesión a ese principio era beneficiosa para todos, los transgresores solían recibir castigos severos.
aunque existen casos de indulgencia en los sospechosos, con los sospechosos. La opinión legal era que uno era culpable hasta que se demostraba su inocencia, ya que de lo contrario no se le habría acusado. La ley del Antiguo Egipto pues funcionaba igual que en cualquier país de la actualidad. Había un conjunto de normas acordadas que habían sido creadas por hombres considerados expertos en la materia, un sistema judicial que sopesaba las pruebas de las infracciones de esas normas y agentes de policía que hacían cumplir esas normas y llevaban a los transgresores ante la justicia. Hasta la fecha, pues no se ha encontrado ningún un código legal egipcio que corresponda a documentos mesopotámicos como el código de Hammurabi. Pero pues está claro que debió existir uno, ya que los precedentes para decidir casos legales se establecieron en la época del periodo dinástico temprano, que fue aproximadamente entre 1150 a 2613 a.C., como demuestra su uso establecido en los primeros años del Imperio Antiguo en torno al 2181 a.C. Estos precedentes se utilizaron para juzgar casos durante el Imperio Medio y durante el resto de la historia del país. En comparación con otras civilizaciones antiguas, la ley egipcia ha aportado pocas pruebas sobre sus instituciones. Sin embargo, estaba claramente regido por principios religiosos y morales. Se creía que la ley había sido transmitida a la humanidad por los dioses en el primero caso, que el primero caso para los egipcios era el momento de la creación, y se consideraban los dioses responsables de establecer y perpetuar la ley. ¿Alguna duda sobre Egipto? Ok, vamos al derecho en la antigua Grecia. El derecho en la antigua Grecia pues no se puede entender como un determinado sistema jurídico, ya que cada polis, o sea, cada ciudad se regía por su propio sistema de leyes. Al régimen jurídico de la autonomía y la autosuficiencia. Autosuficiencia, perdón. De hecho, es un término colectivo que refiere a la forma regional históricamente delineada por el derecho positivo. Sin embargo, con base en un pensamiento jurídico común y en los mismos principios, por lo que podría suceder que las leyes como las dictadas por ay, se me olvidó, Carondas, ¿saben quién fue Carondas? Fue un legislador en el antiguo griego y un discípulo de Pitágoras. Para Catania era una ciudad italiana, o sea, las leyes creadas, dictadas por él, se adoptaron deliberadamente por otras ciudades. Y se produjeron también préstamos mutuos en menor escala, en particular con el derecho mercantil. Uy, aquí van haciendo el derecho mercantil, debido a la gran influencia política y cultural desplegada desde Atenas. La ley del sistema jurídico ateniense ejerció una influencia significativa en las leyes de otras ciudades, y es también la que mejor se conoce gracias a la existencia de fuentes. Los estudiosos de la disciplina de derecho comparado han equiparado el derecho griego con el derecho romano y con las instituciones primitivas de las naciones germánicas. Se puede estudiar en sus etapas más tempranas a las leyes de Gortina. ¿Saben cuáles son las leyes de Gortina? Es un código legal arcaico. Hablábamos de las fuentes, que el derecho griego sí tiene sus fuentes bien establecidas, a diferencia del Egipto. Y su influencia puede rastrearse incluso en documentos legales que aún se conservan en papiros de Egipto. Los papiros. Mm, los papiros eran como el papel, pero eran de fibras elaboradas en aquel entonces. Bueno, actualmente no existe una colección sistemática del derecho griego. Sin embargo, nuestros conocimientos vienen de los poemas homéricos. Homero era un hombre dado a la poesía en Grecia. Entonces, él escribía poesía basado en lo que iba viendo. Y esto que iba viendo, pues era precisamente la creación del derecho. Entonces, una de las fuentes de Grecia viene a ser esos poemas de Homero. Y como dice nuestra presentación, introducción de concepto de democracia y leyes codificadas. La democracia ateniense vendría a ser el sistema político democrático que había sido desarrollado en la ciudad de Atenas en el siglo VI a.C. A partir de ahí, y hasta la supresión de las instituciones democráticas,
existió y se creó la democracia, se fue desarrollando. Atenas, pues, viene a ser una de las primeras ciudades en establecer la democracia. Y otras ciudades griegas también lo establecieron las democracias, porque como vimos, desde que se plantearon unas leyes por el discípulo, ay, se me olvidó el nombre de Pitágoras, en Italia, pues otras polis, que ellos le llamaban ciudades, más bien otras ciudades que ellos les llamaban polis, fueron también copiando esas leyes. Y aquí pasó lo mismo en Atenas, en la ciudad de Atenas, nace la democracia y otras ciudades van copiando el mismo sistema. Solón, Dacón y Solón fueron juristas a los que se les atribuye el desarrollo de la democracia ateniense, aunque hay algunos autores que discrepan sobre quién fue el responsable de la creación de cada una de las instituciones. Sin embargo, pues lo tenemos nosotros como que es Dacón y Solón. Ahora sí pasamos al derecho romano. El derecho romano fue el ordenamiento jurídico que rigió a los ciudadanos de la antigua Roma. Por su gran complejidad, aplicaba práctica y calidad técnica, es aún hoy la base del derecho continental y de los códigos civiles contemporáneos. De hecho, nuestro sistema está basado en el derecho romano y se estudia en las facultades, obviamente, de derecho en la mayoría de los países que emplean el derecho continental. Su importancia histórica e influencia en la ciencia del derecho, que se extiende también a los países del common law y se manifiesta en la pervivencia de numerosas instituciones jurídicas latinas de la actualidad, como la hipoteca o la teoría del contrato, y en la gran cantidad de expresiones jurídicas latinas. Si se han dado cuenta, muchas de las expresiones de los conceptos jurídicos de civiles, familiares y de cualquier ley derivan de una palabra latina, de una palabra del latín, perdón. Bueno, su vigencia se extiende desde la fundación de Roma hasta mediados del siglo VI después de Cristo, época en la que tuvo lugar la labor compiladora del emperador Justiniano, que desde el Renacimiento se conoció como el nombre de Corpus Juris Civilis, cuerpo del derecho civil. El corpus destaca por su complejidad jurídica y por su profunda influencia en la ciencia del derecho, y suele considerarse el texto legal más influyente de la historia de la humanidad. El derecho romano es la base de los países con civil law y extiende su influencia a otros sistemas jurídicos. El derecho romano se divide en grandes rasgos en derecho público y derecho privado, igual que el derecho contemporáneo. Asimismo, algunas ramas del derecho actual, como el derecho penal, el derecho tributario o el derecho administrativo. A ver, permítanme tantito. Listo, disculpen la demora. ¿En qué estábamos? Ah, sí, en el derecho romano. Que deriva déjenme ver mis apuntes. Sí, en el Corpus Juris Civilis, que nos hablaba de el corpus, como se conoce, destacaba por su complejidad jurídica y por su profunda influencia en la ciencia del derecho. Y además, pues nace como base para los países que tienen el sistema de civil law.
El derecho romano, pues ya vimos, se va a dividir en público y privado, y también algunas ramas como el derecho penal, el derecho tributario, el derecho administrativo, existían dentro del derecho romano, en la antigua Roma. Hay varios periodos dentro del derecho romano, que es la monarquía, la república romana, el principiado, el dominado, el justiniano, pero creo que eso lo ven dentro de los sistemas jurídicos contemporáneos. Porque, como les digo, para entender la historia, el presente hay que estudiar el pasado. Y para entender a el derecho romano, que es nuestra base, pues tenemos que profundizar más sobre lo que pasó en el derecho romano. Vamos a ver el derecho de la Edad Media y el feudalismo. ¿Alguien sabe qué es el feudalismo? Bueno, el feudalismo fue un sistema social, político y económico que predominó durante la Edad Media, desde el siglo IX hasta el siglo XV, y estuvo caracterizado por el sistema de vasallaje, y es considerado por muchos como la Edad Oscura, debido a las sangrientas guerras, las epidemias y el escaso avance científico. Una de las características principales del sistema feudal fue la descentralización del poder, ejercido a través de nobles organizados en feudos, que tenían una relativa independencia del monarca, pero que estaban supeditados a su rey con estrechos lazos de lealtad. Los nobles heredaban sus títulos que pasaban de generación en generación. ¿Qué era el feudo? Bueno, la palabra feudalismo proviene de feudo, nombre que se le dio a la organización básica de la época. El feudo era un contrato entre dos personas, el señor feudal y el vasallo. En este pacto se establecían relaciones mutuas. El vasallo iba a recibir una tierra donde habitar y protección militar, a cambio de una relación de dependencia con el señor feudal. El vasallo debía administrar la tierra y tomar las armas en defensa de su señor, en caso de ser necesario. Además, pues debía pagar tributo de su cosecha o producción. Aquí viene a nacer el impuesto. Dentro de esta estructura también existían los campesinos, que eran aquellos que trabajaban la tierra y estaban bajo el dominio total del señor feudal, por lo que no eran considerados hombres libres. Sin embargo, tampoco se les consideraba esclavos, ya que recibían una paga. Durante la época feudal, la tierra era garante de dinero y por lo tanto la posesión más preciada. Ahora vamos a ver el derecho canónico. El derecho canónico, el predominio de la Iglesia en cuestiones legales, con el derecho canónico regulando aspectos de la vida cotidiana. El derecho canónico viene a ser un ejemplo, la antigua España, que estaba